Hoy la verdad que se siente muy raro porque es la primera vez que empiezo un video sentada. Siempre arranco parada, vamos a lo importante. Soy Yuri Angelosi, profe de patinaje de más de 10 años y hoy vamos a hacer un video respondiendo a sus consultas. Elegí un par al azar porque eran muchísimas, así que les voy a contar qué vamos a resolver hoy, qué van a aprender hoy. Consulta número 1. ¿Cómo controlar la velocidad en patines? Consulta número 2. Vamos a ver qué significa la talla de los patines. Por ejemplo, 2.45. Consulta número 3, si mal no recuerdo, era cómo hacer el cambio de dirección de adelante hacia atrás o viceversa y cómo hacerlo en un pie. Consulta número 4, cómo patinar en la calle, y la número 5 va a ser cómo hacer la paloma. Estas consultas van a ver que son muy diversas porque me las hicieron en diferentes plataformas, en diferentes aplicaciones. Obviamente son un montón las consultas que me hacen, entonces yo las voy acomodando en una lista y después elijo al azar para hacer los videos. Entonces si quieren sumarse pueden seguirme en mis redes sociales o mandarme por mi correo electrónico. Si no tienen redes sociales también estoy recibiendo consultas ahí, así las tengo en cuenta cuando haga este tipo de video. Estamos listos y listas, así que vamos a empezar a responder las consultas. Nos atamos los patines y a patinar. Número 1, ¿cómo controlar la velocidad mientras hacemos nuestra rutina de patinaje? Esencial y clave que flexionen las piernas y que además que se sientan con el cuerpo firme y lo vamos a inclinar un poquito hacia adelante. Cuando estamos deslizando y nosotros lo que queremos es adquirir mayor velocidad para llegar a nuestro lugar donde tenemos que empezar el baile o nuestro paso, lo que tenemos que hacer sí o sí es flexionar las piernas y al momento de flexionar las piernas vamos a extender un brazo adelante y el otro hacia el costado. Si ustedes van floja, la velocidad no les va a funcionar. Flexiono las piernas, estiro los brazos, pueden hacerlo en posición, que sería yendo para el mismo lado con el brazo adelante, o pueden hacerlo en contraposición, que sería con el brazo derecho adelante si están patinando hacia el lado izquierdo. Esto ya lo vimos en un video, si quieren ir a verlo se los dejo por ahí. Quiero adquirir mayor velocidad, lo que voy a hacer es flexionar las piernas, inclino mi cuerpo un poquito, mi torso un poco hacia adelante, estiro los brazos, flexiono y estiro. Los empujes que hagamos tienen que ser con fuerza, en la diagonal. Sí o sí tiene que ser con las piernas flexionadas. Si están con las piernas estiradas, esos empujes no le van a dar velocidad. Entonces, bajo hacia el piso y estiro. Si lo que queremos es disminuir la velocidad, tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Flexionamos las piernas, pero al momento de patinar lo que vamos a hacer es empujar sin tanta fuerza en la diagonal, ya sea estirando y cruzando o si es solamente con el deslizamiento recto hacia adelante, empujando hacia la diagonal. Estoy cansada. Estoy muy cansado. Hoy fuimos a caminar y me terminé knockout. Controlo mi velocidad, voy lento, empujo lento, pero siempre mantengo la flexión, los brazos estirados y el cuerpo firme. Quiero buscar velocidad, empiezo a empujar más fuerte, pero no moviendo las piernas fuerte. Esto no, porque eso no les va a dar velocidad, sino que tiene que ser algo lento. Empujando con más fuerza hacia el piso. Tengan en cuenta que si hacen esto de flexionar las piernas, de empujar en la diagonal con fuerza para adquirir mayor velocidad, es muy probable que agarren muchísima velocidad y que se vayan a chocar contra algo. Entonces sí o sí tienen que saber frenar y estar seguros en el frenado. Frenado en T-O-N-L yo les recomendaría si ustedes lo que quieren es controlar la velocidad y empezar a bajar. Y me vine para otro lado porque lo que les quiero mostrar son algunos ejercicios para que tengan mayor dominio en sus patines, por lo tanto mayor control de su velocidad. Lo que vamos a hacer acá son ejercicios. Fíjense en que es un espacio dentro de todo reducido, no es una gran pista de patín, así que también pueden hacerlo en su casa, pueden hacerlo en un skatepark, pueden hacerlo donde ustedes quieran, siempre y cuando tengan en cuenta el ambiente donde estén. Por ejemplo, si lo van a hacer dentro de casa o en el patio, tengan cuidado y no agarren muchísima velocidad al hacer el ejercicio porque se pueden lastimar o chocar contra algo. En cambio, si es un espacio muy grande, sí, agarren la velocidad que quieran. Van a buscar cualquier elemento. Yo voy a buscar 4 elementos. Lo que ustedes quieran y tengan a mano. Por ejemplo, voy a agarrar esto que ve acá, esta botellita. Voy a agarrar 2 zapatillas y voy a agarrar mi bolso de patines que está por acá. Lo van a ubicar en diferentes lugares donde ustedes estén. Por ejemplo, voy a poner mis bolsos de patín por acá, mis zapatillas por acá y mi botellita acá. Una vez que ubicaron los diferentes objetos, yo elegí 3, ustedes pueden elegir 2, 3, 4, 6, 10, de acuerdo al lugar que tengan. Lo que van a hacer con cada objeto es definirle un objetivo. Por ejemplo, voy a empezar acá mi circuito, vamos a armar un circuito. Lo que voy a hacer desde mi inicio hasta el bolso es agarrar la mayor velocidad posible en un tramo re chiquito. Desde el bolso hasta la zapatilla lo que voy a intentar es disminuir la velocidad pero sin frenar, o sea, con el movimiento en T, desacelerar la velocidad. Y de la zapatilla a la botellita lo que voy a hacer es hacer un patinaje más controlado, una velocidad más controlada. Y esto lo pueden repetir la cantidad de veces que quieran para ir controlando cada vez más la velocidad. Lo pueden hacer para un lado, lo pueden hacer para el otro.
Yo les recomendaría que los objetivos que pueden elegir pueden ser entre frenar en T, con la pierna derecha atrás o con la pierna izquierda atrás, vayan variando. Intentar ir a la máxima velocidad posible, siempre y cuando se animen y se sientan con seguridad. Puede ser también el control de la marcha, relajar, respirar profundo y bajar la velocidad. También frenar de golpe, si no lo vimos, por ejemplo, voy patinando y objetivo frenar de golpe y arrancar de nuevo la marcha normal. Ese también puede ser otro objetivo y les va a servir muchísimo para empezar a controlar y tener mayor dominio de los patines. Consulta número 3. ¿Qué significa la talla de los patines? Por ejemplo, la número 245. Lo voy a ser sincera, es algo muy simple, pero que normalmente no nos explican en ningún lado. 245 es una talla en milímetros o en centímetros. Por ejemplo, 245 milímetros, 24,5 centímetros. Tengan en cuenta que es muy importante esta talla porque la van a tener que elegir cuando compren sus patines, ya sea por primera vez o porque los tengan que cambiar. Y muchas marcas de patines, muchos fabricantes hacen sus botas con esa talla, que para mí es lo mejor, porque vos te tomas la talla del patín, que si quieren les muestro cómo hacerlo, en milímetros ahí en su casa y le dicen necesito una bota del patín que tenga 245 milímetros y listo, perfecto. Ya está, le va a calzar perfecto porque es justo lo que ustedes se midieron. ¿Qué tienen que tener en cuenta al momento de comprar los patines? Esto se lo voy a hacer bien resumido porque les va a servir muchísimo. Por ejemplo, si ustedes son una persona ya adulta que no están en etapa de crecimiento, yo les recomiendo. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Si ustedes ya no crecen más y tienen su pie que ustedes están seguros que no le va a seguir creciendo, lo mejor y lo ideal es que compren su talla justa o como mucho medio centímetro más, 50 milímetros más. Si están en etapa de crecimiento y el pie le está creciendo, yo les recomendaría que compren 1 o 2 centímetros más. Cuando se prueben la bota del patín, si es que lo hacen personalmente, tienen que entrar un dedo por detrás. Fíjense que a mí no me entra porque mis patines me quedan justitos. Me los compré cuando ya no crecía más. En cambio, si al catra le entran un dedo y medio, está perfecto si ustedes están en una etapa de crecimiento, si le tienen que comprar sus patines a sus hijos o hijas. Consulta número 3, que es cómo cambiar de dirección yendo para adelante o hacia atrás y cómo girar en un pie. Esta consulta ya la vimos en este video, se lo voy a dejar por acá, así pueden ir a verlo y lo aprenden. Y me di cuenta cuando me preguntaron eso que no habían visto ese video. Y yo dije, ¿cómo que todavía no lo vieron? ¿Qué están esperando para suscribirse a mi canal? Suscríbanse. ¿Está bien? Suscríbanse, dale, lo estoy retando en serio. Mira, me pongo enojada. Si quieren, activen la campanita, la cliquean y entonces les llega la notificación cuando subo un nuevo video, así están al tanto y lo van viendo. Nada, háganlo. Yo sé que les va a divertir suscribirse a mi canal, porque van a aprender mucho. Estoy practicando porque creo, miren qué bien que me sale. Uy, me sale Rulban. Creo que me voy a dedicar a hacer malabar y voy a cambiar de profesión. Ah, mentira. Soy fanática de patinar, así que no lo podría cambiar. Se estarán preguntando por qué tengo unas ruedas de calle en mi mano. Es porque, rueditas de calle, fíjense que el material es como más gomoso, no son como las ruedas de artístico. Entonces, tengo las ruedas de calle en la mano porque la otra consulta que me hicieron es cómo patinar en la calle. Esa consulta me encantó, por eso quiero armar un video solamente de cómo patinar en la calle porque hay muchísimas cosas que tienen que tener en cuenta al momento de patinar. Les voy a dar unos tips cortitos y rápidos para que lo vayan teniendo en cuenta si les interesa por ahora, pero mi idea es después hacer un video completo dedicado solamente a cómo patinar en la calle. Número 1. Ruedas de calle. Si no tienen ruedas de calle, se les va a complicar patinar porque las ruedas de calle son más gomosas, están hechas con otro material diferente a las ruedas de patín artístico. Entonces, si no usan las ruedas de calle, es muy probable que con cualquier piedrita, con un desnivel, ustedes se traben. En cambio, con estas ruedas, al ser un poquito más gomosas, poder decirlo de una manera, más blandas, no se van a trabar con cualquier cosa. A ver, si se agarra una piedra de este tamaño, y sí, seguramente se traben. La otra cosa importante es que ustedes estén seguros cuando patinan, porque imagínense que se cruzan a una persona, a un auto, no sé quién sea andando en bici, ustedes tienen que tener el control de su cuerpo, poquito, y tienen que saber frenar, tienen que saber controlar la velocidad. Lo otro que pueden tener en cuenta es de usar protecciones y de usar cascos. Muy importante que si van a salir a la calle es como cuando salen a andar en moto, por ejemplo. Sí o sí, obligatorio el uso del casco. Porque no sabemos qué nos puede pasar. Hay que prevenir lesiones siempre, nos tenemos que cuidar. Así que uso de protecciones puede ser rodilleras, coderas, muñequeras. Y si van a salir en un horario que es de noche, que no hay sol, también les recomendaría que salgan con reflectivos, con luces, para que la otra persona que está desde el otro lado los pueda diferenciar y los pueda ver a la distancia. Y si van a patinar en un lugar público, seguramente haya bastante gente, entonces siempre miren, voy a mirar para allá porque me imagino que allá hay gente. Ustedes miren más allá. Si ustedes ven que más allá hay
hay una persona andando en bici, ya vayan preparándose para eso. Lo que pueden hacer si ustedes ven que se acerca alguien es correrse a un costado, ir frenando y la dejan pasar. ¿Qué pasa? Y después ustedes siguen tranquilos. No esperen acercarse a esa persona para frenar, porque nunca sabe qué puede pasar, porque pueden que entre los dos se asusten y se choquen. Puede ser que justo también se cruce un, no sé, un perro, porque puede pasar. Entonces ustedes vayan viendo, tienen que ir viendo un pantallazo general y asegurarse de lo que viene a continuación para no llevarse ninguna sorpresa. Esas son como, podría decir, algunas recomendaciones y tips básicos. Pronto voy a armar un video y se lo voy a explicar todo bien completito. Espero que les sea de mucha ayuda y que les esté gustando este video porque lo hice con mucho amor. Uy, me re mareé. Esperen. ¡Acción! Consulta número 5. ¿Cómo hacer la paloma? Esta es una consulta que me hicieron en TikTok. Es importante que tengan la base de la media paloma. Se queda congelada. La media paloma la estuvimos aprendiendo en el video de aprender a hacer figuras para principiantes. Entonces, primero vayan a ver ese video y luego vengan acá conmigo y se los explico bien. Una vez que tuvieron la base de la media paloma, que sería en esta posición, lo que tenemos que lograr es adquirir mayor fuerza en nuestras piernas y mayor equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos que sostener nuestros patines. Y aunque no lo crean, nuestros patines son bastante pesados. Imagínense que algunos patines llegan a pesar entre 6 y 7 kilos entre los dos. Entonces tenemos como 2-3 kilos en cada pierna y no es nada fácil levantar. Entonces les aconsejo que antes de intentar la paloma como tal, que hagan unos ejercicios de fuerza y de equilibrio que lo vamos a ver ahora. Para poder hacerlos les recomiendo que busquen un soporte, una persona, algo. Es mejor un soporte así ustedes agarran con fuerza. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer en un caño que vi acá. Lo que van a intentar es elevar la pierna. Cada vez la van elevando más y hasta donde lleguen. A donde llegan se quedan y sostienen por lo menos 5 segundos. No hagan trampa, porque he visto muchas veces, me dicen, sí me salió y cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Eso es mentira, eso no es contar hasta 5. Cuento 5 segundos despacio. Mantengo. Tengan en cuenta que la pierna se estire bien, que no quede doblada, que esté estirada hacia atrás, no hacia el costado, ni hacia el otro costado de la diagonal. Entonces me concentro, me pongo de frente al soporte, estiro la pierna y mantengo aunque sea entre 5 y 7 segundos. Esto lo van a repetir con las dos piernas. Porque recuerden que tenemos que tener mucha fuerza para elevar nuestros patines. A medida que se van animando pueden ir subiéndola cada vez más. La altura ideal es formar una línea recta entre el cuerpo y la pierna. Yo les aconsejo que por lo menos lo hagan entre 2 o 3 veces en la semana. Obviamente que esto va a variar de acuerdo a su estado físico, a su rutina de patina, lo que tengan que hacer. Pero bueno, es solo como ejemplo que lo hagan 2 o 3 veces a la semana y que lo repitan 3 veces con cada pierna. Así van adquiriendo mayor fuerza. Una vez que les salió de sostener la pierna agarrándose de un soporte, lo tienen que hacer sin nada. Ya adquirimos un poco de fuerza. Ahora tenemos que adquirir un poco de equilibrio. Para empezar a adquirir equilibrio, si no se animan a hacerlo en una pista de patín, que por ahí suele ser muy resbalosa, pueden intentarlo en el pasto. Entonces me pongo en posición, brazo extendido a los costados, como si se alargara mi hombro, una continuación del hombro. Elevo la pierna, intento buscar la altura. Acuérdense, pierna estirada, estirada y mantengo. Acá no se van a mover mucho porque lo que hace el pasto es sostenerles las ruedas para que no se giren, para no caerse. Entonces, lo único que me tengo que concentrar es en el cuerpo. Mantenerme firme. Estiro y acá cuento por lo menos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo van a intentar también con la otra pierna, van a hacer lo mismo. Y a medida que van aguantando, por ejemplo, aguantan 5 segundos, pueden pasar a aguantar 10 segundos. Y una vez que les salió eso, ahí sí, lo pueden hacer en una pista patinando. Una vez que les salió con los brazos en los laterales, también lo que pueden intentar es ubicando un brazo delante y otro atrás. Que capaz que esto les sea mucho más fácil también. Por ejemplo, van patinando, ubican el brazo delante con el que sientan más confianza, el otro brazo detrás, y lo que van a hacer es elevar la pierna. A medida que van subiendo, tienen que lograr que la punta de los dedos forme una línea recta con la punta de los pies. Y me mantengo estirado, estiro. Hoy estoy en la ciudad de Panamá, en Costa del Este. Me dijeron, tenés que ir a conocer el skatepark que está ahí en Costa del Este. Y yo dije, ¿cómo que hay un skatepark increíble así? Y yo no sabía, así que obviamente hoy vine y lo estoy conociendo y me encanta. La verdad que la pista es súper alisada. Imagínense que tengo mis ruedas de patín artístico y estoy patinando como si nada. Así que es increíble. Y si tienen con las ruedas de calle, mejor todavía, porque van a poder subir, bajar las rampas. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Willy. Willy, saluda a la gente. ¿Qué hay? Oigan, los invito a todos a venir a Drop-In Skate and Bike Park, nuevo concepto para diversión acá en Costa del Este. Los precios buenísimos, bastante baratos y bueno, una nueva opción, hacer algo diferente. Así que bueno, Costa del Este, frente al PDC o al lado del parquecito de perros. Genial. Gracias, Drop-In.